Veamos qué 10 cromos tenemos hoy en nuestra colección Topps Stadium Club 93-94. Comenzamos con Avery Johnson en un breve paso por los Warriors. Lo recuerdo en los Spurs, lo recuerdo en los Rockets. Ese paso por los Warriors no está tan claro en mi mente, y de hecho ya apareció otro cromo en el que aparecía defendiendo a un jugador bastante más grande y incluso me generaba dudas de si se trataba de Avery Johnson. Aquí lo tenemos. Brevemente, como siempre, esos valores: 9,1 manejo de balón, 8,8 liderazgo, sus dos características principales: un jugador en ese límite, en esa frontera entre el 1,70 y algo y el 1,80, base que tuvo años muy buenos en los Spurs, que fue en el equipo que más destacó. En otros equipos, creo que en los Warriors también jugó bastante, pero en otros equipos fue básicamente más un jugador de banquillo, un segundo o tercer base. Por aquí tenemos a Mahmoud Abdul-Rauf o Chris Jackson, para los que lo conocimos en sus inicios en NBA. Jugador que, si recordáis, tenía el síndrome de Tourette. Se veía claro cuando hacía entrevistas, pero era un ejemplo de superación y eso no le afectó para convertirse en un importante jugador de la NBA, que compartía equipo, por ejemplo, con Dikembe Mutombo. Y como veis, manejo de balón y rango de tiro eran sus dos características principales. Jugador de Louisiana State University y probablemente jugase con Shaquille. Si vemos la edad y demás, esa época en la que Shaquille, entre otros, estaba con Mike Hansen en Louisiana State. Creo que Abdul-Rauf, sin decirlo al 100%, estos vídeos ya sabéis, los hacemos de una tirada, según va saliendo el cromo vamos hablando, pero creo que fue así, que fueron compañeros de universidad. ¡Qué pedazo de tarjeta! ¡Qué preciosidad! ¡Qué belleza! Increíble. Larry Johnson culminando una jugada ante Ed Pink. Yo siempre he dicho Pinkney, pero hay una N ahí. Será como Pinkney o algo así. Bueno, la cuestión: dos poderosos a la pivot luchando bajo la zona. Larry Johnson, qué decir, ya sabéis, súper fetiche de este canal. Bonita tarjeta. Las tarjetas de Larry Johnson eran, para mi gusto, de las más codiciadas. Estaban, por supuesto, las de Jordan. En mi caso, siempre busco colecciones en las que haya cromos de Magic o Bird, pero las de Larry Johnson son también de las más atractivas para mi gusto. Aquí vemos 7,5 rango de tiro. Es un Larry Johnson aún joven. Fue desarrollando más esa habilidad y probablemente la movilidad y la intimidación fueron cayendo con los años. Continuamos con Michael Williams. No sé, la verdad, no os voy a mentir, si el cambio de la E y la A es solo una cuestión fonética o si también implica algún tipo de cambio en la pronunciación respecto a Michael. A lo mejor es Michael Williams. Lo desconozco, a todos será cuestión de mirarlo. Hablaremos de él. Es un jugador que da para un vídeo. Fue suplentísimo en los Pistons en uno de los años en los que fueron campeones y tiene el récord de más tiros libres consecutivos anotados. Con esas dos razones ya tenemos un punto de partida excelente para cualquier vídeo. Y vemos que era un base muy completo. Gran manejo de balón, liderazgo en cancha, buen rango de tiro, que probablemente incluso fuese superior a lo que vemos por ahí, porque viendo su porcentaje en tiro libre probablemente fuese capaz de tirar desde distancias lejanas. Y también bueno en defensa. Estar en los Pistons te forjaba en ese aspecto. Continuamos. Tarjeta horizontal de estas que tanto me gustan.
Marc Aguirre con unos clarísimos, notabilísimos problemas de peso, como podéis ver ya se aproximaba al final de su carrera y de hecho con más peso todavía del que vemos por aquí terminó siendo un componente de ese equipo de Magic Johnson que deambulaba por canchas de Turquía, por España creo que también estuvo, si no con ese equipo Magic vino a jugar por aquí y por el país al que lo llamasen. Tenemos a un Aguirre que ya había superado la barrera de los 18.000 puntos, que no sabía cómo colocarse la equipación para que no se notase ese peso. Fijaos, 8,5 en rango de tiro. Ese es un dato que después, por ejemplo, no se ve reflejado en estos NBA 2K que tanto gustan a la gente, y Aguirre le pasa también a muchos otros jugadores de aquella época. Creo que no se le valora en el tiro exterior debidamente. Además, un jugador bueno en todos los aspectos, en interior, en exterior. Grandísimo alero, como ya vimos en el vídeo del top de mejores aleros de los 80. Y continuamos con Jimmy Jackson. Ya sabéis que mis críticas hacia este, podríamos decir, miembro del top 3 de guaperas NBA con Reggie Theus y Rick Fox, Jimmy Jackson entraría ahí y sedujo nada más y nada menos que a la mismísima Toni Braxton, según dicen las malas lenguas, pero independientemente de todas estas historias, un jugador que para mi gusto dejó muchísimo que desear. Impacto súbito, pone aquí, que parece el título de una película de VHS de las que traían nuestros padres a casa en los 80 en el videoclub más cercano, pero eso de impacto súbito sería súbito y sería precoz y muy breve. 7 en defensa, creo que es alto. El 7,6 en rango de tiro quizás sea bajo. Y nada, un jugador que por talento sí podría haber llegado a cualquier parte, pero que por aptitud, en mi opinión, y por actitud, las dos cosas, más actitud quizás, sí, aptitud sí la tenía, actitud con C, no dio la talla. Antonio Harvey. Estos nombrecitos que empezaron a aparecer en los 90, ese Alonzo Mourning, Antonio Harvey. Poco que decir, no tengo ningún recuerdo especial. Me suena eso de que había estado en los Lakers. Está marcado por Rodney Rogers en esta jugada, así que hablamos de un 3-4. 3-4. Creo que más tirando 6-11, más tirando para el 4, quizás por su cuerpo, delgadez. Un jugador que de fisionomía se nos asemeja mucho a Larry Nance, solo en fisionomía. Quizás alternar a eso, el 3 y el 4, lo llaman un out of nowhere, Universidad de Pfeiffer, no sé si tiene algo que ver con Michelle Pfeiffer, y vemos que su tiro era mediocre, en defensa también, y simplemente era un jugador intimidador en base a esa estatura. No recuerdo si su carrera se extendió demasiado, tengo pocos recuerdos en torno a Antonio Harvey, y ahora un jugador con grandes fans en el canal. Tenemos por aquí a David Robinson. La tarjeta queda un poco vacía, imagen muy lejana. No es que no sea bonita, pero ya os digo, queda un poco como vacía, con ese fondo negro. Y vamos a ver, trasera, super pivot. Un superhombre, un jugador biónico, y fijaos, el único defecto que le podían buscar era el rango de tiro, pero todos estos pivots de esta época, ninguno, excepto uno que no voy a nombrar, uno muy dominador, pero ninguno era manco, todos tenían una muñequita muy decente, y ese tiro de 4, 5, incluso 6 metros era un recurso utilizado por todos ellos. Continuamos. 329, Calvert Cheney, Washington Bullets.
tarjeta rookie, otra eterna promesa, otro jugador con muchas virtudes, pero que después en la NBA no llegó a lo que se esperaba de él. Lo tenemos aquí emparejado con Eddie Johnson, y si os fijáis, no destacaba especialmente en nada. Vemos unos valores que todavía tenían como que, en caso de que desarrollase su juego, mostrarse claramente a ver por dónde este número 6 iba a despuntar, que finalmente no terminó de hacerlo. Y terminamos con Kenny Anderson, otra preciosa tarjeta horizontal, marcado por dos jugadores que no tenían nada que ver con él, dos jugadores con una vida bastante más fácil. Sobre todo la de Danny Ferry, ya hablaremos, ya conoceremos a Mark Price. Aquí lo tenemos marcado, ya os digo, por dos jugadores de los Cavaliers. Kenny Anderson, jugador con vida problemática antes, durante y después de su carrera en NBA. Y de momento, el mayor protagonismo que ha tenido en el canal es en un vídeo que os recomiendo que busquéis, un vídeo musical sobre los jugadores con más hijos en la historia de la NBA. Y con Kenny Anderson terminamos. Vamos a colocar por aquí a todos los protagonistas de hoy. Larry Johnson ya fue hombre de portada. David Robinson también ha ocupado alguna portada recientemente. Así que, mientras termino este vídeo, decidiré a quién pongo en portada. Igual ponemos a Jimmy Jackson. Bueno, como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo. A esta colección le queda poco, pero tengo dos colecciones sin abrir para, no sé si ya terminar el año o comenzar el próximo año. Y tengo también múltiples colecciones de mi colección personal, antiguas, que aquí no hemos visto y que podremos ver en los próximos años, lustros, decenios, mientras el cuerpo aguante. Gracias por todo y hasta la próxima.